¿Alguna vez sentiste que tu vida va en automático, como si te despertaras cada día en la misma realidad que no elegiste? Hoy, en Transforma tu Destino, damos el primer paso. Un paso pequeño, pero decisivo. Vamos a detener el piloto automático. Y cuando lo hagas, verás que no estás atrapado. Solo habías olvidado que tú eres el creador. Hay etapas en la vida en que todo se vuelve una repetición. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, sobrevives, pero no vives. Y aunque parezca normal desde afuera, por dentro hay una voz que grita, una voz que dice: esto no puede ser todo. No nací solo para pagar cuentas y esperar el fin de semana. Esa voz es tu alma y está despertando. Si estás aquí, no es por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya no soporta seguir igual. Ya no te basta con sobrevivir. Quieres transformar tu destino. Y no te hablo de un cambio superficial, sino de una transformación profunda, de esas que nacen desde adentro y lo cambian todo. Antes de continuar, quiero leerte en los comentarios. Escribe esta frase para dejar una huella de intención. Hoy empiezo a transformar mi destino. No lo escribas por escribirlo, escríbelo con el alma, porque declarar tu intención es el primer paso hacia el cambio real. En este video te voy a guiar paso a paso para comenzar ese proceso, no desde la teoría, sino desde la práctica. Vamos a combinar técnicas mentales, ejercicios espirituales y rituales energéticos, una guía que mezcla la neurociencia con la sabiduría ancestral. Porque transformar tu destino requiere de algo más que motivación. Requiere decisión, conciencia y acción. El primer paso es sencillo, pero poderoso. Tomar conciencia del estancamiento. Reconocer que algo no anda bien, que tu vida se ha vuelto repetitiva, monótona, sin chispa, que estás atrapado en el mismo pensamiento, la misma emoción, la misma rutina. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque lo que no se reconoce no se puede cambiar. Joe Dispenza lo llama el yo memorístico, ese que repite el pasado como si fuera una programación automática. Mismas palabras, mismas emociones, mismos hábitos. El cuerpo se convierte en la mente. Vives en modo piloto automático, sin darte cuenta. Y así, tu destino no se transforma, se repite. Por eso, toma una hoja y escribe. ¿Qué pensamientos me repito cada día que me mantienen en el mismo lugar? Escríbelos, sácalos, no para juzgarte, sino para liberar. Este paso es el despertar. Ahora vamos al segundo paso, limpiar tu energía estancada, porque no solo tu mente se repite, también tu campo energético se contamina, y eso pesa. Se siente como una mochila invisible que te impide avanzar. Aquí entra una técnica esotérica ancestral, el baño espiritual. Este ritual lo puedes hacer un domingo o un lunes para marcar el inicio de un nuevo ciclo. Necesitarás 3 hierbas: ruda, para cortar energías negativas; laurel, para atraer claridad y visión; y romero, para limpiar la mente y el aura. Hierve las hierbas en agua durante 10 minutos. Mientras lo haces, pon una intención. Estoy limpiando mi energía para abrir espacio a mi nueva realidad. Deja enfriar el agua y llévala al baño. En silencio, cierra los ojos y repite: yo corto todo lo que me estanca. Me libero. Renazco. Esta agua es el inicio de mi nueva vida. Vierte el agua desde tu cabeza, visualizando cómo se lleva todo lo viejo. Pensamientos, emociones, miedos, bloqueos. Siente el alivio. Respira. Estás renaciendo. Tercer paso. Reprograma tu narrativa interna. Porque aunque limpies tu energía, si sigues contándote la misma historia, crearás la misma realidad. ¿Cuál es tu narrativa hoy? ¿Te repites que no puedes? ¿Que es muy tarde? ¿Que ya lo intentaste todo? Eso no eres tú. Esa es la voz del condicionamiento, de la infancia, de las heridas, del sistema. Es hora de cambiar el guión.
Toma otra hoja y escribe una nueva versión de ti. No como deseo, sino como realidad. Escribe en presente. Soy una persona que vive con propósito, que se levanta con energía, que crea su vida, que atrae oportunidades, que vive en paz. Lee esto cada mañana frente a un espejo. Mírate a los ojos. No importa si no lo crees al principio. Lo importante es que tu mente lo escuche. Lo que se repite, se programa. Siempre recuerda esta frase. Lo que se repite, se programa. El cuarto paso es crear un espacio sagrado. Un lugar físico que te recuerde tu transformación. Puede ser un rincón en tu habitación. Coloca una vela, un cuarzo, una planta, un cuaderno de afirmaciones. Haz de ese lugar tu santuario personal, tu centro de poder. Cada día, al despertar, ve a ese rincón. Siéntate, enciende la vela y repite. Hoy decido crear. Hoy decido transformar. Hoy decido vivir desde mi poder. Este gesto, aunque pequeño, crea una nueva vibración en tu entorno. Tu espacio externo afecta tu espacio interno. Elevar tu entorno es elevar tu frecuencia. Y ahora viene el paso final, pero quizás el más poderoso. Crear una rutina diaria de alta vibración. Porque transformar tu destino no es un acto mágico que sucede de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, constante, intencional. Aquí te propongo una rutina de solo 10 minutos al día. No necesitas nada más. Solo tú, tu intención y un espacio sagrado. Primeros 3 minutos. Silencio total. Apaga todo. Cierra los ojos. No hagas nada. Solo respira y observa. Este silencio no es vacío. Es conexión. En esos 3 minutos, simplemente permite que tu mente se aquiete y tu alma hable. Observa el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Este ejercicio calma el sistema nervioso, baja la frecuencia del pensamiento repetitivo y te reconecta con el presente. Siguientes 3 minutos. Afirmaciones positivas. Ahora, en ese estado de calma, repite tu nueva narrativa. No lo hagas de forma mecánica. Hazlo con emoción, como si ya fueras eso que estás afirmando. Soy capaz. Estoy alineado con mi propósito. Mi energía atrae lo que merezco. Estoy en paz. Confío en la vida. Soy creador de mi realidad. Las afirmaciones son semillas. Cada vez que las repites, las estás sembrando en tu subconsciente. Y recuerda siempre esta frase. Lo que se repite, se programa. Los siguientes 3 minutos son de gratitud profunda. Aquí no se trata solo de dar gracias por cortesía. Se trata de sentirlo. Agradece por lo que ya tienes, por lo que das por hecho, por poder respirar, por estar aquí, por las personas que te aman, por los aprendizajes, incluso los difíciles, porque cuando agradeces, activas una vibración que abre puertas. La gratitud no es un final, es un punto de partida. Cuando agradeces, estás diciendo al universo, estoy listo para más. Y el último minuto, visualización. Este minuto es mágico. Cierra los ojos y visualízate viviendo esa nueva vida que estás creando. No solo lo imagines, siéntelo. ¿Cómo se siente despertar con energía? ¿Cómo es tu día cuando vives con propósito? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué vibras? Hazlo como si ya estuviera ocurriendo. Porque en el mundo cuántico, sentirlo es crearlo. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Así que entrégale esa imagen. Hazlo todos los días. Este minuto es un acto de creación, un anclaje vibracional, una profecía autocumplida. Transformar tu destino no es magia, es práctica. No es un salto, es un paso. Pero cada paso suma. Y llega un momento en que todo cambia. De pronto, te levantas con otra energía. Tienes nuevas ideas. Tomas mejores decisiones. Sientes paz donde antes había caos. Eso es transformación. Eso es despertar. Si llegaste hasta aquí,
Ya diste un paso que la mayoría no da, el de mirar tu vida con honestidad y decidir que quieres más, que mereces más, que vas a construir una realidad distinta. Y recuerda esto siempre: tu destino no es lo que te pasó, es lo que haces con lo que te pasó, es lo que decides construir a partir de hoy. Gracias por estar aquí, por confiar en este proceso, por elegir transformarte. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete y acompáñame en este camino. Comparte este video con alguien que lo necesite y deja en los comentarios: estoy listo para transformar mi destino. Porque juntos, paso a paso, vamos a reescribir tu historia. Esto es Transforma tu Destino.